Bien, vamos a hablar ahora de autoinductancia. En este caso vamos a tener un solenoide. Llamemos este el punto A, este el punto B, y por aquí, en esta dirección, está circulando una corriente I. Lo dejo como I minúscula para remarcar que es variable en el tiempo. Esto les recuerdo simplemente esta situación donde de aquí de alguna manera conecto algo que me da una corriente variable. Lo que está pasando es que esa corriente variable va a hacer que el campo magnético adentro del solenoide cambie, el flujo va a cambiar y ese cambio que está generando ella misma va a inducir una FEM. Es decir, vamos a tener la misma situación de la inductancia mutua donde una espira afectaba a otra cuando la corriente era variable, pero ahora es una autoinductancia, es decir, la variación misma afecta el mismo solenoide, la misma espira se va a afectar a sí misma. El formalismo que habíamos utilizado antes me decía que la FEM inducida sobre la primera espira es proporcional a la variación de la corriente sobre la segunda espira y viceversa. La FEM inducida sobre la segunda es proporcional a la variación de la corriente sobre la primera. En el caso de autoinductancia, solo me interesa una FEM, que es la FEM inducida, y eso va a ser proporcional a la variación de la corriente de ella misma, de ella misma. Vamos a tener el signo menos, que da cuenta de la ley de Lenz, y lo que es la constante proporcionalidad ahora será L. Antes hablábamos de M, inductancia mutua, y hablaremos ahora de L, autoinductancia. L va a ser la autoinductancia. Bien, aquí dentro de este conductor entonces vamos a tener que por definición el campo total debe ser cero, pero tengo este campo eléctrico inducido, así que para que dentro del conductor el campo total sea cero, deben existir cargas eléctricas que se separan y generan una polarización. Es decir, se debe generar un campo eléctrico interno por esas cargas que se polarizan para que el campo total sea cero. Ese campo se va a oponer al campo inducido. Esto me va a decir que si yo en realidad quisiera ahora medir la diferencia potencial, que recuerden, la diferencia potencial es lo que yo mido sobre la integral del campo eléctrico producido por cargas, dado que el campo eléctrico producido por esto no es conservativo. Así que la diferencia potencial, en realidad, si yo la pudiera medir acá, va a ser esa diferencia potencial causada por la polarización de las cargas. Como debe ser opuesto a este resultado y el campo neto debe ser cero, al final la diferencia potencial va a ser simplemente L de I de T. Una deducción más rigurosa la van a encontrar en su texto guía, pero lo importante es que este signo menos ya no aparece acá. Veamos esto qué quiere decir en el caso de una inductancia que hace parte de un circuito. Vamos a ver tres casos. De I de T es igual a cero. Entonces suponemos que tenemos nuestra espira. Este es el punto A, este es el punto B, y aquí va la corriente. Esta corriente no varía en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que la FEM inducida es exactamente igual a cero, y eso qué va a querer decir que el potencial entre los dos extremos se va a comportar como si fuera simplemente un conductor, es decir, va a ser igual a cero. Este es el primer caso. Segundo caso, supongamos I de T es mayor que cero. ¿Qué va a pasar entonces? Tenemos nuestra espira, este es el punto A, este es el punto B, y sigue circulando para allá, pero ahora aumenta en el tiempo, es decir, aumenta la intensidad de la corriente. La FEM inducida va a querer oponerse a ese cambio, así que la FEM inducida va a querer oponerse a ese cambio, es decir, que hay un campo eléctrico inducido que va en esta dirección. Para lograr oponerme a este campo eléctrico inducido, las cargas se van a polarizar de esta manera. Es decir, voy a tener un exceso de cargas positivas acá y un déficit, es decir, lo podemos ver como carga negativa en este extremo. ¿Eso qué va a querer decir? Que el potencial en este punto es más alto. Es decir, es mayor que cero, que es lo que me dice esta fórmula. L es una cantidad positiva, esta derivada es una cantidad positiva, es decir,
la diferencia potencial es un número positivo, este punto está en un potencial más alto. El tercer caso que nos interesa es I de t es menor que 0. De nuevo, tengo mi solenoide, el punto A, el punto B, y sigue yendo en esta dirección, pero ahora ¿qué está pasando? Este corriente, su intensidad disminuye en el tiempo, es decir, se vuelve cada vez más débil. Para intentar oponerse a este cambio, la FEM inducida va a ir hacia allá intentando aumentar la corriente. ¿Qué va a pasar entonces? Si la FEM inducida va, digamos, intentando generar una corriente en esta dirección, quiere decir que adentro se induce un campo en esta dirección, pero dado que el campo neto, el campo eléctrico neto debe ser 0, eso implica que en realidad ahora estoy acumulando carga positiva acá, carga negativa acá. ¿Qué va a pasar con la diferencia de potencial? Pues bien, este punto va a estar en un potencial más alto, así que esta diferencia de potencial va a ser negativo. ¿Qué es lo mismo que me está diciendo esta ecuación? Me está diciendo que si esto es un número negativo, como lo estoy suponiendo, esta diferencia de potencial es un número positivo, L, la autoinductancia, multiplicado por un número negativo. En resumen, este elemento, la autoinductancia, va a ser su aparición en los circuitos eléctricos y esto nos va a ayudar a entender su diferencia potencial entre esos dos extremos para utilizarlo dentro de las reglas de Kirchhoff, que es lo que vamos a hacer en los videos que siguen. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.